ahorita están llegando 5 volts. Eso significa que está bien alimentado. Ahora vamos a proceder a agarrar un microcontrolador. Obviamente el software pues ya lo tengo desarrollado, ya nada más es grabarlo. Entonces aquí en esta pantallita lo que voy a hacer es cargar el software, que este software pues ya lo tenemos desarrollado y probado, y lo programamos. Es muy rápida la programación, entonces lo quito de aquí y entonces ahora lo inserto en mi tarjeta. Básicamente el microcontrolador pues controla muchas cosas de la fuente conmutada, hace lo que nosotros le decimos que haga, va abriendo poco a poquito hasta llegar a abrir completamente, que es como ahorita en este caso, que ya lo estoy viendo en tiempo real, y es así como logramos un arranque lento de nuestra fuente. Vamos a tratar de hacer otra captura. Entonces nosotros podemos ver que el PWM arranca ya completamente más o menos en un tiempo de 2 milisegundos aproximadamente. Entonces esto es muy bueno para nuestros MOSFETs, para protegerlos cuando arranca la fuente. El switch, y aquí hay que ver lo que sucede. Ahí lo encendí. Ahí ya encendió nuestra etapa de potencia, trabaja muy bonita. Tenemos una frecuencia de 53 kHz, lo cual es más o menos lo que necesitamos nosotros para trabajar con este transformador. Y vemos ahí la señal del primario del transformador, que es donde está conmutando los MOSFETs. Y tenemos una salida regulada de 60 volts. ¿Qué tal, amigos? Ahora venimos presentando la tarjeta que utiliza nuestro amplificador clase D. Y queremos dar una pequeña explicación de lo que hace la tarjeta principal. Aquí, como podemos ver, utilizamos un software de diseño para ruteo y diseño de tarjeta. Aquí podemos ver la cara de componentes, pero también podemos ver el lado de cobre de la parte baja, o sea, la top layer, y también podemos ver lo que es la cara de cobre también, pero de la de bottom layer. También podemos observar el diseño en tercera dimensión, que este es el que nos ayuda a poder dimensionar bien los componentes y no tengamos ningún error de espacio y que todo ensamble adecuadamente. Bien, amigos, aquí ya tenemos la tarjeta manufacturada. Como pueden ver, es doble cara, así como se hizo el desarrollo en la computadora. Y es una tarjeta que está fabricada en FR4 de 1.6 milímetros y buena adherencia al cobre. Entonces así es como luce la tarjeta. Este es el amplificador tipo Scrander, el modelo es SKR6000 Pro 4CO, y vamos a explicar más o menos en qué consiste su funcionamiento. Tiene su control de volumen para canal izquierdo y canal derecho, tiene sus indicadores de clipeo y su control de frecuencia, porque el amplificador cuenta con crossover. Aquí, como podemos ver, ya está ensamblada la tarjeta principal. Tenemos un área de potencia, que son los MOSFET de conmutación para la fuente. Tenemos el PWM, que trabaja a 50 kHz. Tenemos un área de filtrado, le llamamos filtro EMI, para que no metamos ruido a la red eléctrica, y asimismo de la red eléctrica no se meta ruido a nuestro amplificador. Aquí tenemos el transformador ya embobinado, que trabaja a 50 kHz. Aquí podemos mostrarlo el tipo de toroide que estamos utilizando para el transformador de potencia, y aquí mismo podemos ver las bobinas de salida para evitar el voltaje de rizo y sus capacitores para que entreguemos una señal limpia al amplificador de audio. Y pues aquí quería mostrarles un poquito del proceso de armado del amplificador Scrander clase D. Y pues aquí vamos a proceder a armar 10 amplificadores, que aquí, como podemos ver, pues ya los tenemos ensamblados prácticamente el 100% de las tarjetas. Y pues quería explicarles un poquito sobre el procedimiento que
que se utiliza para armar estos amplificadores. Primeramente les quería enseñar en la parte trasera la forma de las soldaduras, que esto efectivamente no se hace con cautín, sino se hace con una soldadora que es de olas. Este es un proceso que se hace en la industria electrónica, no es a mano, entonces pues la calidad del soldado pues queda diferente, y nos aseguramos de que no haya ningún falso contacto y las soldaduras quedan en perfecto estado. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos 4 diagramas, están separados por bloques para tener un mayor orden en el diseño, y todos estos diagramas hacen referencia a una sola PCB, que es esta. Entonces ahorita nada más vamos a explicar la primera hoja, que es la número 1, digamos, y comencemos por el principio. Aquí tenemos el tomacorriente de nuestra fuente. Normalmente vamos a tener 120, 127 volts por lo regular, y aquí tenemos 2 terminales donde simplemente va el switch principal de encendido, y tenemos 2 conectores en donde van a ir puestas 2 fuentes de 12 volts cada una. Las tenemos nosotros por separado porque si las sacamos de la misma fuente pues tenemos problemas de ruido y es luego verdaderamente complicado quitarlo. Esta fuente, por ejemplo, alimenta el ventilador para enfriar la etapa de potencia, y esta fuente es para alimentar toda la etapa de control. Siempre es bueno tenerlas aisladas para que no tengamos ruido por la conmutación de los MOSFETs. Esta parte de aquí es nuestro filtro EMI con la rectificación y el filtrado. Lo que queremos aquí es obtener un voltaje de corriente directa de 160, 180, 190 volts para alimentar a la etapa de potencia. Esta pues va directa a la red eléctrica y es donde va a estar switchando los MOSFETs. Es por eso que es importante tener un filtro EMI para no meterle ruido a la red eléctrica y de la red eléctrica no se nos meta ruido a nosotros tampoco. Aquí tenemos una pequeña resistencia que limita la recarga de este capacitor. Después de que se recarga este capacitor, puenteamos la resistencia para que ahora la corriente fluya por el relevador, este relevador que tenemos aquí. Es importante hacer esto porque si no lo tenemos, cuando conectamos el tomacorriente a la clavija, vamos a tener un chispazo por la carga del capacitor, ya que como saben el capacitor en el tiempo cero se comporta como un cortocircuito. Una vez cargado el capacitor pues es un circuito abierto, ¿no? Entonces para evitar eso pues ponemos este pequeño módulo, ¿no? Después aquí tenemos un pequeño regulador de voltaje a 5 volts para alimentar nuestro microcontrolador, y tenemos aquí una sección de encendido para encender nuestro PWM y demás componentes que lleva. Siempre es importante tener autoacoplado las patas del microcontrolador por lo mismo, para que no se le meta ruido al microcontrolador y luego tengamos problemas con eso. Bueno, pues comencemos con la primera prueba. Lo que vamos a hacer es primero encender nuestro switch y verificar si tenemos estos 160, 180, 190 volts de corriente directa y que efectivamente haga una recarga lenta junto con esta resistencia. Aquí vamos a hacer una pequeña prueba de la etapa de fuente de alimentación para que más o menos vean cómo trabaja la fuente conmutada switchada a 50 kHz. Este integrado de aquí es el PWM, es el que nos genera la frecuencia en el gatillo de todos estos MOSFETs que son marca Toshiba y vienen aislados junto con este disipador. Este que ven aquí es un microcontrolador que va a controlar el encendido de la fuente conmutada y así también va a censar la corriente que está saliendo de la fuente conmutada hacia el amplificador y va a determinar si existe una sobrecarga o cortocircuito, y así protegerá de inmediato a la etapa de potencia si hay algún error, dándole un shutdown al PWM. Vamos a ver cómo trabaja el MOSFET dándole ahorita en encendido. Ahorita el microcontrolador va a encenderlo automáticamente. Entonces vamos aquí a poner un LED testigo para encenderlo.
Ahí enciende el equipo, lo voy a volver a apagar para poder ver la señal en el osciloscopio. Aquí voy a encender el equipo y de inmediato enciende mi onda cuadrada, que es aproximadamente de 50 kHz. Pues vamos a probar nada más la pura etapa de control de la fuente conmutada. Ahorita no vamos a probar la etapa de potencia en sí. Entonces primero coloco aquí pues el switch que me va a encender la línea principal, o sea la toma de corriente alterna, que esta es la que proviene de la cometida de CFE. Esta viene acá, siempre con su breaker de protección por cualquier cosa, pero como ahorita no vamos a probar potencia, pues no hay tanto problema. De hecho no está insertado ni siquiera el fusible, porque solamente vamos a probar la etapa de control de la fuente switchada. Aquí voy a colocar mis fuentes. ¿Por qué utilizo doble fuente? Porque una fuente es para la etapa de control y la otra fuente es para el ventilador, que se va a dedicar a enfriar tanto la fuente conmutada como el amplificador de audio. Ahora aquí lo primero que vamos a proceder es a ver si le llega voltaje de alimentación a nuestro microcontrolador, que va a ir insertado aquí. Entonces, como podemos ver, ahorita le están llegando 5 volts. Eso significa que está bien alimentado. Ahora vamos a proceder a agarrar un microcontrolador. Obviamente el software pues ya lo tengo desarrollado, ya nada más es grabarlo. Entonces aquí en esta pantallita lo que voy a hacer es cargar el software, que este software pues ya lo tenemos desarrollado y probado, y lo programamos. Es muy rápida la programación. Entonces lo quito de aquí y entonces ahora lo inserto en mi tarjeta. Básicamente el microcontrolador pues controla muchas cosas de la fuente conmutada, hace lo que nosotros le decimos que haga por medio de software, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a conectar nuestro LED testigo de encendido. Vamos a apagar la fuente y la vamos a encender. Aquí ese parpadeo indica que todo está OK, y cuando se queda en sólido el LED quiere decir que toda la etapa de control está funcionando correctamente. Ahora vamos a ver cómo se ve nuestra señal en los gatillos de los MOSFETs. Como podemos ver, aquí tenemos ya la señal cuadrada, que es de 50 kHz. Si yo lo apago, ahí apaga los pulsos, pero si yo lo enciendo, ven que tiene se alcanza a ver un retardo, no entra luego el pulso de los MOSFET, ya que tiene una etapa que se llama low start, o sea arranque lento. Si nosotros lo arrancamos de trancazo, podemos dañar los MOSFETs. En siguientes videos explicaré cómo funciona el low start o arranque lento. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el PWM SG3524. Hay muchísimos en el mercado, pero todos funcionan sobre la misma base, ¿no? Para hacer fuentes conmutadas. Entonces, primeramente aquí nos vamos a concentrar en esta patilla que es la de compensación, que es la patilla 9. Aquí normalmente, según el datasheet del fabricante, se utiliza para limitar la corriente, y también podemos utilizar en la pata 4 y en la pata 5 un sensor o una resistencia shunt a la salida para avisarle al PWM qué corriente está circulando en la salida y nosotros poder limitar esa corriente. En nuestro caso no queremos limitar la corriente, queremos que nuestra fuente conmutada entregue toda la corriente que sea capaz de entregar, para que nuestro amplificador, cuando le pida corriente, sobre todo en las frecuencias bajas, pues no quede limitado. Entonces en mi caso, o en este caso, la pata 4 y 5 la mandamos a tierra para que no lea absolutamente nada y no tenga límite de corriente. Aquí en la pata 9, que dice compensación, nosotros vamos a hacer aquí un truco
para que el arranque de la fuente sea lento. Nos ayuda mucho que el arranque de la fuente sea lento, que tenga una rampa de 0 a 60 volts, para que los MOSFETs no vayan a dañarse por un encendido abrupto y descontrolado. Entonces vamos a ver cómo funciona este pequeño truco que tenemos aquí en la pata 9 y les mostraré cómo funciona. Aquí, como vemos en nuestro circuito, en nuestro diseño, la pata 9 está conectada a un capacitor de 1 microfaradio. Esto hará que la carga de los pulsos que le llegan a los gatillos de los MOSFETs sea poco a poco para obtener esa rampa de encendido. Después explicaré para qué sirve este transistor que tenemos aquí. Bien, amigos, esta es la señal que le llegan a los gatillos de los MOSFETs. Es una señal, como ven, es cuadrada, pero aquí tenemos un pequeño digamos una pequeña rampita, o sea, no es totalmente cuadrada, porque hay que recordar que en los MOSFETs, en los gatillos, hay un capacitor. Entonces es por eso que aquí carga lento. Si no estuviera conectado al MOSFET directamente, la señal del SG es totalmente cuadrada, exactamente cuadrada. Pero aquí podemos ver esta pequeña rampita y eso significa que nuestros MOSFET pues están conectados físicamente. Esta explicación es por si no ven la señal totalmente cuadrada, no vayan a decir, ay, algo anda mal o algo está fallando, porque cuando lo pongo solo es totalmente cuadrada y cuando ya le conecto el MOSFET pues ya se ve la rampa. Entonces es para que no vayan a dudar, o sea, esto es completamente normal. Ahora aquí lo que voy a intentar mostrar es cómo se ve el pulso de los MOSFETs cuando está funcionando ese capacitor de 1 microfaradio puesto en la pata 9 de compensación para lograr ese arranque lento. Aquí lo voy a encender y a simple vista no se va a notar, así que vamos a tener que hacer una captura. Aquí lo enciendo y ahí están los pulsos ya. Pero para poder visualizarlo bien, voy a tener que hacer una captura y entonces ya en esta captura vamos a poder visualizar bien cómo es el arranque lento. Ahí está. Ok. Aquí lo que estamos viendo es que el pulso de los MOSFETs no entraron con todo el PWM abierto, sino va abriendo poco a poquito hasta llegar a abrir completamente, que es como ahorita en este caso, que ya lo estoy viendo en tiempo real, y es así como logramos un arranque lento de nuestra fuente. Vamos a tratar de hacer otra captura para verlo un poquito más detallado en el tiempo, y vamos a ver cómo se ve, observa en el osciloscopio al final, ¿no? Aquí lo que hice es reducir el tiempo y ahí está, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que el PWM arranca ya completamente más o menos en un tiempo de 2 milisegundos aproximadamente. Entonces esto es muy bueno para nuestros MOSFETs, para protegerlos cuando arranca la fuente. Y por último, amigos, si se fijan, aquí en esta misma pata 9, internamente en el SG está conectado un transistor que pone a tierra la pata 9. Este transistor está dentro del integrado y lo podemos controlar vía la pata 10. Si aquí en la pata 10 ponemos un pulso, esta pata 9 es como si la pusiéramos a tierra, y esta es la protección de shutdown, o sea, de cortocircuito. Nosotros hicimos un truco, que es poner ese mismo transistor que está interno en el SG, lo pusimos por fuera. ¿Por qué? Porque hay que descargar este capacitor con mayor potencia. Utilizamos ahorita un BC337 que es de mayor capacidad que el que tiene internamente el SG. Nosotros quisimos hacerlo directo con el transistor interno y no lográbamos buenos resultados. Protegía lentamente. Pero si aquí nosotros queremos protegerlo instantáneamente para que no se alcancen a dañar los MOSFETs, lo hicimos con este transistor externo, que es lo mismo, solo que este soporta mayor corriente, y al darle aquí un pulso en 1, pone automáticamente la pata 9 a tierra y los gatillos de los MOSFET se van inmediatamente a cero
y los transistores ni se enteran que hubo un cortocircuito, no se dañan ni mucho menos. En otro video voy a explicar cómo hago el sensado de la corriente, de la parte de potencia, para poder entregar esa señal a un pequeño microcontrolador, y ese microcontrolador se va a encargar de dar una señal aquí en el optoacoplador de un 1 para que este transistor a su vez le dé a la base de Q5 un pulso en 1 y podamos colocar la pata 9 a tierra de inmediato. Bueno, aquí ya tenemos colocado nuestro multímetro de tierra a la pata donde nos va a dar esos 160, 180, 190 volts, y pues aquí tenemos un breaker a la corriente alterna, pues de siempre de protección. Entonces vamos a verificar que nuestro switch principal esté apagado, y entonces ahora sí encendemos nuestro breaker y vamos a ver en el multímetro que está cargando lentamente. En cuanto nosotros le demos al switch, se va a switchar el relevador y ya tenemos los 182 volts de corriente directa fijos. Como les decía, esto pasa por este filtrado que vemos ahí, que es un puente rectificador, y nuestro capacitor. Y entonces aquí ya tenemos nuestro voltaje de 183 volts, que es bastante bueno porque los MOSFET son de 550 volts. Entonces no estamos ni a la mitad del trabajo de operación de los MOSFETs. Ahora sí viene ya la prueba definitiva. Ya tenemos conectado todo y listo para operar. Entonces encendemos nuestro breaker nuevamente, y aquí vamos a poner atención a la señal de la etapa de potencia de los MOSFETs. Este es importante. Voy a encender el switch y aquí hay que ver lo que sucede. Ahí lo encendí. Ahí ya encendió nuestra etapa de potencia. Trabaja muy bonita. Tenemos una frecuencia de 53 kHz, lo cual es más o menos lo que necesitamos nosotros para trabajar con este transformador. Y vemos ahí la señal del primario del transformador, que es donde está conmutando los MOSFETs. Y tenemos una salida regulada de 60 volts. Es decir, nosotros acá en nuestra fuente debemos de tener más o menos 30 menos 30. O sea, yo ahorita estoy leyendo de aquí hasta acá, por eso tenemos 60 volts. Si lo leyera con referencia a tierra, pues tendría mis 30 más 30. Y aquí ya estamos listos para poder conectar nuestro amplificador. En otros videos voy a explicar una parte muy importante, que es la del arranque lento. Ese arranque lento lo va a hacer el PWM. El PWM necesitamos que arranque lentamente, es decir, que vaya abriendo el pulso de los MOSFETs para que tengamos una elevación del voltaje de salida suave, que vaya de 0 a 60 volts, pero en forma de una rampa. Si lo hacemos súbitamente y no controlamos ese encendido, podemos volar nuestros MOSFETs. De hecho, es una función interna que tiene el SG y hay que utilizarla. El fabricante mismo lo recomienda. Bueno amigos, esta es una pequeña introducción de la hoja 1 de nuestro proyecto, y en futuros videos voy a explicar pues el arranque lento, la realimentación, y sobre todo en un video muy especial vamos a trabajar lo que es la protección de cortocircuito. Esa la manipula el microcontrolador, pero hay que tener muchísimo cuidado para hacerlo, porque si no, no funciona bien y nuestra fuente está desprotegida contra cortocircuito. Bueno amigos, por mi parte ha sido todo, y un video posterior voy a explicar cómo debemos rutear las pistas para los MOSFETs para que funcione bien la fuente, porque es increíble que si el ruteo de las pistas de nuestra PCB, los elementos del gatillo no están colocados adecuadamente y las pistas de nuestra fuente conmutada no son totalmente simétricas, no funciona la fuente. La fuente se vuelve loca y no funciona. Y esto se podrá verificar en otros diseños de marcas muy reconocidas, que siempre cuidan el ruteo de las pistas de toda la parte de potencia para que funcione adecuadamente.
Entonces eso lo veremos en otro video. Muchas gracias.